Bien, buenos días. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en dos temas. El primero relacionado con la responsabilidad social de las empresas y el segundo sobre ética empresarial. Como se darán cuenta ustedes, la mayoría de la gente aprecia de que estos dos temas están además muy vinculados entre sí. Con respecto a la responsabilidad social de las empresas, en primer lugar se me ocurre tratar de enfocarlos en lo que es el concepto de la responsabilidad y especialmente tratándose de la responsabilidad en el sentido de la formación profesional. La responsabilidad generalmente se entiende como la condición o la situación en que está una persona de responder o rendir cuenta de sus decisiones y de sus acciones, ¿ya? En este caso, el concepto de responsabilidad llevado al ámbito de las empresas se entiende como la idea de si las empresas son parte de la sociedad, entonces también son parte de los problemas, de los atrasos y de las complicaciones, restricciones y limitaciones que tiene esa sociedad. Así que en este caso se espera de que la empresa sea como un buen agente para que establezca algún nivel de motivación o de compromiso por resolver esos problemas y atrasos que tiene la sociedad. En el caso de Chile podríamos pensar o podríamos identificar como problemas que aún tiene la sociedad chilena, los relacionados con la superación de la pobreza, por ejemplo, los relacionados con problemas, no sé, de justicia laboral, con situaciones relacionadas con la mala calidad de la educación que recibe una importante parte de la población de estudiantes, las dificultades que tiene una parte importante de la población para tener buenos servicios de salud, las dificultades que tienen para conseguir trabajo o obtener empleo, ¿ya? La empresa es un agente muy especializado, especialmente en la creación de empleo, ¿ya? En ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional para la gente. Ahora, con respecto al tema de la responsabilidad social, de cómo se estudia en los ambientes de la escuela de negocios, en primer lugar, reconocer de que algunos enfoques señalan y defienden de que las empresas no tienen ninguna responsabilidad social. Felizmente ese enfoque ha sido superado y que básicamente lo que se aceptaba como responsabilidad social era que las empresas cumplieran con la legislación, cumplieran con las reglas jugadas del mercado, ¿ya? Y se concentraran en utilizar lo mejor que pudieran los recursos, que fueran lo más productivos posible y que generaran las mayores ganancias. Pasada esa etapa, después vino una segunda fase, que fue entender la responsabilidad social, aceptar responsabilidad y compromisos sociales como un acto no voluntario, sino que lo imponía la sociedad, lo imponía el legislador o lo imponían grupos sociales, ¿ya? De ahí a las empresas no les quedaba otra situación que tener que negociar temas de mitigación o temas de asignación de recursos a dificultades que iban provocando las mismas empresas con su expansión. Bueno, y finalmente está la etapa donde las empresas aceptan voluntariamente a través de programas, a través de proyectos, involucrarse en la solución de problemas que tiene la sociedad, ¿ya? Bueno, esto para introducir el tema de la responsabilidad social, lo dejaríamos hasta aquí, ¿ya? Ahora abordamos el tema de
ética empresarial o ética en los negocios. En general se entiende por ética las buenas costumbres, los hábitos que hay en una sociedad, que hay en una ciudad, en el grupo de personas. Lo que distingue también a un grupo de personas de otros. Así que desde la antigüedad, Grecia-Roma en este caso, se ha entendido de que ética, al igual que el concepto moral, significan buenas costumbres, buenos hábitos. Y la idea que apreciar esas buenas costumbres y esos buenos hábitos facilita la convivencia humana. Vean ustedes, a mí me interesa mucho el mensaje como de esta diapositiva, ¿ya? Especialmente por los niveles como de consistencia y coherencia que exige en la vida y en las decisiones de una persona, ¿ya? Bueno, aquí celebrar, yo diría como al autor por este pensamiento, Robert Spemann, que es un filósofo alemán, en vida todavía. ¿Por qué integración, por qué consistencia y por qué coherencia? Si ustedes ven ahí, dice, si supiésemos lo que queremos verdaderamente, eso significa que una preocupación que deberían tener las personas, especialmente las personas adultas, tener un propósito fundamental que seguir en la vida, ¿ya? Y ese propósito fundamental ordenaría la mayoría de las decisiones que toman las personas, ordenaría la mayoría de las acciones, la mayoría de los planes y de los proyectos, ¿ya? Todos esos planes, esas decisiones y acciones en un camino que sirve a un propósito fundamental. Si eso es así, Robert Spemann dice, bueno, en eso consiste la auténtica vida, la vida coherente, la vida consistente, en general la vida buena, y se entiende por vida buena a aquella que se arregla o que se sujeta a algunos valores que en este caso son de naturaleza ética o moral. Otras definiciones como las que presenta la diapositiva, autores de escuelas de negocio, Juan Antonio Pérez López dice, la ética se ocupa del desarrollo de virtudes. ¿Ya? Pero aquí él utiliza el concepto de desarrollo, es decir, esos valores tienen que aparecer en las decisiones y en la acción de las personas, no pueden quedarse solamente en meras declaraciones o en expresiones, o en buenas expresiones, ¿ya? Y aquí él señala que esas virtudes morales podrían estar asociadas con el sentido de justicia, con la honradez, con la probidad a veces en los funcionarios públicos, el concepto de la libertad, veracidad, tener el coraje o la valentía como de siempre decir la verdad, valores que marcan o orientan las relaciones con otras personas, como la idea de la solidaridad, la fraternidad, la compasión. Y en el caso de que fuera ética empresarial, serían estos mismos valores, pero ahora en el ámbito de los negocios. ¿Ya? En general, eso es lo que va a significar ética en los negocios. La segunda definición, también de un profesor de la Escuela de Negocios del IESE de Barcelona, Domenech Melé, dice que la ética se ocupa del perfeccionamiento de las personas, del mejoramiento de sus capacidades, del desarrollo. Y básicamente todo lo que una persona pueda hacer en un sentido potencial, que ese potencial en algún momento sea real, ¿ya? Y eso también conducido por los valores, es decir, la mejor posibilidad que tenga cualquier ser humano en la vida
eso sea posible. Bueno, eso con las definiciones. Hay también enfoques para analizar los temas éticos. Claro, yo no voy a leer todo ese listado, pero sé que importantes son el modelo teleológico de Aristóteles, el racionalismo ético de Kant y el utilitarismo, ¿ya? A veces también como consecuencias en Bentham y en John Stuart Mill. Básicamente, porque estos son importantes, porque cada uno de esos enfoques tiene algunas máximas de exigencia de conducta moral, ¿ya? Por ejemplo, en el racionalismo ético de Kant, la premisa de Kant sería algo así como actúa en la vida, toma decisiones en la vida, como si esas acciones o decisiones se fueran a ser un ejemplo de conducta correcta para todo el mundo, ¿ya? El utilitarismo dice el mayor bien posible para la mayoría de las personas. Acá el problema está con el tema de las mayorías, es decir, bueno, ¿y qué ocurre con las minorías? En este mismo sentido está la máxima de Jesús y la máxima de la Iglesia, es decir, no hacer a los demás lo que es inconveniente para ti, o lo que no quieres que te hagan a ti, o dicho de manera positiva, hacer a los demás aquello que también es bueno para ti. Métodos para hacer análisis ético. El más simple sería explicación de los hechos, dar cuenta de los hechos, qué fue lo que ocurrió. Segundo, análisis de los hechos, y ese análisis a lo mejor guiado por algunos valores. Y tercero, alguna conclusión. Eso sería como un método simple. Un poco más elaborado es lo que está en pantalla, es decir, análisis de las intenciones de una persona, de por qué hizo algo, ¿ya? Análisis del objeto, es decir, después del análisis de las intenciones, cuáles son las decisiones que se tomaron, cuáles son las acciones que se emprenden. Tercero, analizar las circunstancias, por qué una persona comete un fraude. Entonces, porque hay circunstancias, hay algo que está ocurriendo en el ambiente que favorecen a la persona para cometer la falta. Y tercero, análisis de las consecuencias. Habrá consecuencias favorables, desfavorables. Temas habituales, preocupaciones habituales que tienen o que debería tener la gerencia, pero las que son como de transmisión, casi de transmisión histórica. Primero, aquí hay algunos, puede decir, los temas de corrupción permanente, evasión tributaria, elusión tributaria, el acoso sexual, que cada vez es más noticia en gran parte del planeta, el hostigamiento a algunas personas, a veces con el propósito de que abandonen la organización, trabajo infantil, especialmente en manufactureras, ¿ya? En manufactureras, no sé, por los países más pobres de Asia, ¿ya? Que fabrican productos para ser vendidos en los países o en naciones más desarrolladas, los temas de responsabilidad social que hablamos al comienzo, el impacto ambiental que tienen los desechos y los derrames a veces de las empresas, entre ellos laboratorios clínicos. Temas que aparecen en el último tiempo son muchos, así que yo solamente voy a señalar algunos. Por ejemplo, del primer listado, y nos toca de cerca lo que son las colusiones en alguna industria, en la industria del pollo, en la industria de los buses interprovinciales, en el último tiempo en la industria del papel, y esto sigue.
del segundo listado, lo último, así como fraude financiero en organizaciones privadas, fraude financiero en organizaciones públicas. Acuérdense del tema, o tengan presente ustedes el tema de Carabineros, otros que han afectado a las Fuerzas Armadas. Básicamente, como todos los problemas de falta ética, el fraude financiero también se produce porque alguien tiene la intención o el propósito de hacer algún daño y beneficiarse personalmente. Hay circunstancias que favorecen al que va a atentar contra los recursos de una organización. Y también la persona que comete la falta utiliza algún mecanismo de racionalidad de tal manera que no le permita tener un peso muy fuerte en su conciencia. Por ejemplo, hasta el delincuente necesita transformar su actividad como en un trabajo y decir que corresponde a un trabajo y no un atentado contra los bienes de la persona. Finalmente, haría referencia, yo diría, a este esquema que habla o que presenta como un proceso de avance en el desarrollo moral, que de alguna manera también revela los estados de conciencia que van alcanzando las personas. Usted podría en la organización, a lo mejor como jefe o gerente, no darse cuenta que las personas que están trabajando para usted están en distintos estados de conciencia, y por lo tanto se pueden comprometer de manera diferente en las actividades que realizan. Por ejemplo, este esquema habla de que hay 3 niveles o 3 etapas en el desarrollo moral. Uno es un nivel preconvencional, ¿ya? Es decir, más o menos lo que el tipo aprende en la convivencia como más cercana. Hay un nivel de convenciones, un conjunto de normas que cuando pueden se respetan. Y habría otro nivel que es sobre los principios y los valores morales, ¿ya? Podría, en un ambiente de trabajo, un grupo de trabajadores estar en los niveles 5 y 6 de desarrollo moral y estar conducidos por un jefe o un gerente que se encuentre en los niveles 1 y 2, ¿ya? Así que los trabajadores se estarán preguntando a cada rato por qué su jefe comete tanta falta ética. Bueno, lo dejamos hasta aquí esta presentación y espero que les sea de utilidad para los estudios que tienen que hacer ustedes en este tema. Gracias.